podcast Lengua en Contexto. Bienvenidos a La Lengua en Contexto, un espacio para reflexionar sobre cómo usamos y percibimos la lengua en nuestra vida diaria. Hoy vamos a explorar cómo la lengua se adapta a diferentes contextos y qué nos dice sobre nuestra forma de comunicarnos. Antes de comenzar, es importante aclarar dos conceptos clave: lengua y lenguaje. Aunque a veces se usan como sinónimos, no significan lo mismo. El lenguaje es la capacidad humana para comunicarse mediante signos, ya sean orales, escritos, gestuales u otros. Es una facultad universal que todos los seres humanos poseen. La lengua, en cambio, es el sistema específico de signos que una comunidad utiliza para comunicarse. Por ejemplo, el español, el inglés o el náhuatl son lenguas. Es decir, el lenguaje es la habilidad y la lengua es la herramienta concreta que usamos según el lugar y la cultura a la que pertenecemos. Con esta diferencia clara, les damos la bienvenida a La Lengua en Contexto, un espacio para reflexionar sobre cómo usamos y percibimos la lengua en nuestra vida diaria. En este episodio compartiremos algunas de las conclusiones de nuestra investigación sobre las variantes lingüísticas, es decir, las distintas formas que puede tomar una misma lengua según diversos factores, como el lugar, el grupo social, la historia o incluso la situación que nos comunicamos. Hoy nos acompañan 4 presentadores apasionados por la lengua y la comunicación. Mi nombre es Diego Cardona Torres y junto a mí están Linda María García Linares, Anaí Contreras Ramírez y Alexei Rodríguez Fierros. Hola a todos, estamos emocionados de estar aquí para compartir con ustedes cómo la lengua cambia y se transforma según con quién, cuándo, dónde y para qué hablamos. Empezamos con las variantes diatópicas o geográficas, que son las diferencias en el lenguaje según la región donde viven los hablantes. Esto lo vemos claramente en distintos países hispanohablantes. Exactamente. Por ejemplo, en Argentina se dice pibe para referirse a un niño, mientras que en México se dice chamaco. En Venezuela, chamo, y en España simplemente niño. Todas son maneras distintas de nombrar lo mismo. También cambia el nombre de los objetos cotidianos. El autobús, por ejemplo, se llama camión en México, guagua en Cuba y en Canarias, colectivo en Argentina y autocar en algunas zonas de España. Y ni hablar de los alimentos. El elote en México es lo que en otros países llaman mazorca, choclo o jojoto, o el anana, que es como se le llama a la piña en Argentina y en Paraguay. Estas diferencias nos muestran la riqueza cultural de cada región y cómo la lengua se moldea según las costumbres, la historia y hasta el clima del lugar. Así es. Ahora que entendimos cómo cambia la lengua según el lugar, vamos a ver cómo también cambia según quién lo usa. Vamos a las variantes sociales. Las variantes diastrácticas o sociales son aquellas que dependen de factores como la edad, la ocupación, el nivel educativo, el género o la clase social. Por ejemplo, entre jóvenes es común escuchar expresiones como está brutal, eso fue random o anda full estresado, que reflejan un lenguaje influenciado por modas, redes sociales y otros idiomas como el inglés. Mientras tanto, en ambientes más académicos o profesionales, se suele hablar con un registro más formal. No es lo mismo decir voy a investigar sobre el tema que voy a averiguar de qué se trata. Ambas expresiones comunican lo mismo, pero pertenecen a registros distintos. También en ciertos oficios o profesiones hay jerga propia. En el ámbito médico, un doctor puede decir presenta una cefalea intensa, mientras que el paciente simplemente dirá me duele mucho la cabeza. Y no olvidemos a las personas mayores. Ellas pueden utilizar palabras que han caído en desuso entre los jóvenes, como son zaguán, trasto, jacalón, que hoy suenan anticuadas, pero siguen siendo parte de la vida del idioma. Estas diferencias sociales nos muestran cómo el lenguaje también sirve para construir identidad y pertenencia. Ahora bien, si la sociedad influye, el tiempo también lo hace. Veamos cómo cambia la lengua a través de los años. Entramos ahora a las variantes diacrónicas o históricas, que son los cambios que ha tenido la lengua a lo largo del tiempo. El español que hablamos hoy no es el mismo que se habló hace 100 o 500 años. Así es. Por ejemplo, en el español medieval se usaban palabras como fijo por hijo, fablar por hablar o non por no. Incluso las estructuras gramaticales eran distintas. También han desaparecido muchas palabras que antes eran comunes. ¿Quién dice hoy zagala, doncel o mesnada?
Y por otro lado, han surgido nuevas palabras como son selfie, googlear, emoji o streaming. En cuanto al uso verbal, el futuro simple ha perdido terreno frente a estructuras como ir, más a, más infinitivo. Es común decir, voy a estudiar, que estudiaré, especialmente en el habla cotidiana. La lengua evoluciona con la sociedad, los avances tecnológicos y los cambios culturales. Y si el tiempo cambia la lengua, lo mismo ocurre con el contexto comunicativo. Vamos ahora con las variantes diafásicas. Las variantes diafásicas se refieren a los diferentes registros del lenguaje que usamos según la situación, el tema, la relación entre hablantes y el propósito de la comunicación. Por ejemplo, no hablamos igual en una clase que en una fiesta. En una clase diríamos, la Revolución Mexicana comenzó en 1910 por causas sociales y económicas. Pero en una charla con amigos, tal vez digamos, pues sí, se armó la revuelta porque el pueblo ya estaba harto. Otro ejemplo, un mensaje de correo formal podría decir, estimado profesor, le solicito atentamente me confirme la hora de la reunión. Pero un mensaje por WhatsApp diría, profe, ¿a qué hora es la junta? ¿O hora de la junta? Incluso en medios distintos el lenguaje cambia. Un discurso presidencial tiene un tono solemne y planificado, mientras que un video de TikTok puede ser espontáneo, informal y hasta usar memes. Este tipo de variación muestra cómo los hablantes tenemos una gran flexibilidad para adaptarnos a diferentes situaciones, y eso también es parte de la riqueza del lenguaje. Hoy recorrimos las 4 grandes variantes lingüísticas: diatópicas, diastrácticas, diacrónicas y diafásicas. Cada una nos ayuda a entender cómo y por qué cambia la lengua. La lengua no es un objeto fijo, sino un sistema vivo, dinámico, que evoluciona constantemente. Nos permite construir identidad, pertenencia y también adaptarnos a distintos espacios. Esperemos que este episodio les haya ayudado a comprender que no hay una sola forma correcta de hablar, sino muchas maneras de usar la lengua de forma efectiva, significativa y adecuada al contexto. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes, compartir sus opiniones y sugerencias y sobre todo, seguir explorando el maravilloso mundo del lenguaje. Hasta la próxima.